Damos comienzo a la primera mesa de reflexión del encuentro, el tercer encuentro internacional de literatura fantástica, que comenzó ayer con la apertura que hicieron Pablo de Santis y Leo Patrignani. Y hoy tenemos la alegría de contar con estos tres representantes de la literatura y estudiosos de la literatura fantástica y de terror en la Argentina, como son Franco Baccarini, Leo Batic y Maximiliano Crespi. Vamos a comenzar con Maximiliano, que nos va a leer un trabajo sobre Jaime Rest, que se titula Rest Traficante. Les cuento un poco quién es Maximiliano. Para quienes no lo conocen, es escritor, crítico, investigador, docente y codirector de la editorial Siete Grises. Nació en Buenos Aires en 1976, licenciado en Letras por la Universidad Nacional del Sur y doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, especializado en teoría y crítica literaria e historia cultural e intelectual argentina y latinoamericana, docente, investigador del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria también de la Universidad de La Plata y del CONICET. Antologó, editó, prologó obras precisamente de Jaime Rest, de quien nos va a hablar hoy, David Viñas y Raúl Antelo. Es autor de Grotescos, un género, del 2006, El revés y la trama, variaciones críticas sobre Viñas, de 2008, y Jaime Rest, Función, crítica y políticas culturales, de sur a centro, editor de América Latina, y su último texto, que ha dado bastante que hablar, se titula Los infames, la literatura de derecha explicada a los niños. Los dejo con Maxi. Hola a todos, gracias por venir y gracias a las autoridades por invitarme a nuevamente estar en una de sus mesas. Bueno, trataré de ser breve para no ser dos veces malos, como dice la tradición. Y les voy a leer algo que se constituiría una suerte de epílogo a una investigación que me tomó muchos años sobre Jaime Rest y que fue parte de mi doctorado. Bueno, les leo. Mientras hacía el estudio de campo sobre el que desarrollaría mi tesis doctoral, encontré en la fría y rigurosa ciudad de Bahía Blanca, en el archivo personal de una de las amigas de la familia Rest, docente ella también de la Universidad Nacional del Sur, una serie de fotografías poco conocidas del crítico argentino. Una de ellas, no menos curiosa que otras, tomada probablemente a comienzos de los años 60 en el despacho de dirección de esta misma Biblioteca Nacional, tiene mucho de significativo a la hora de explicar la relación de Rest respecto de Borges, respecto de las instituciones de la cultura y de la literatura fantástica. En la imagen, Borges está en el centro, muy cerca del sillón que ratifica su lugar de autoridad en el espacio. Enfrente suyo, un voluminoso ejemplar de Las Mil y Una Noches con un tomo laboriosamente trabajado en arabescos y una cinta de seda que oficia de marcador. Fuera del marco del escritorio, lateral, a la izquierda, casi de perfil, está Rest. En sus manos, cruzadas atrás de la vista de Borges, tiene un ejemplar en rústica en el que puede leerse el nombre de Lovecraft. Nombre de un escritor al que el propio Borges, en el libro de Arena, en 1975, había juzgado como un parodista involuntario de Poe. La imagen es en sí un poco fantástica por lo descuidadamente irreal. No me refiero solo a los rostros, ambos un poco deformes, en Borges por la edad, en Rest por esa suerte de gigantismo facial que lo aquejó durante largos años de su vejez y que lo llevó a deshacerse de casi todos sus registros fotográficos. Me refiero más bien a la esencia enrarecida y alegórica de la situación. Borges, la mirada perdida por la ceguera, mira hacia donde está Rest, pero muy por encima de su cabeza. El crítico, cuya ínfima estatura lo pone en una pose un poco caricaturesca de niño obeso, traje a rayas, cruzado, peinado a la gomina, casi parece estar oyendo burocráticamente una reprimenda de su maestro. Ninguno de los dos parece percatarse de la perentoria proximidad de la cámara. Ambos están, en cierto modo, hundidos y expectantes respecto de algo que intuyen no del todo real y cargado de contradicciones. La imagen cuenta también la relación contradictoria que ambos presentan ante la lectura y ante el género fantástico. Borges, ciego, exhibe lo que alguna vez amó, pero ya no puede leer. Rest esconde de la autoridad del ciego aquello que todavía lo apasiona leer.
Años más tarde, en 1979, mientras a Borges le es concedido en España el premio Cervantes, Rest escribe la entrada Literatura Fantástica de sus conceptos de literatura moderna, que nunca verá publicados, ya que aunque el CEAL los publique a fin de ese mismo año, Rest fallecerá meses antes de que los vean publicados. La literatura fantástica no es ya para él allí la ficción especulativa o conceptual que tanto había elogiado en El laberinto del universo, libro que había consagrado a Borges inscribiendo su obra en un espacio de sofística liberal, cuando casi toda la crítica vernácula se obstinaba en convertirlo en un mero juego reaccionario. Siguiendo las hipótesis de Leslie Fiedler, ya más cerca de Roger Sellois que de Borges, Rest sitúa el surgimiento de la literatura fantástica moderna entre el ocaso de la religión y el alba del psicoanálisis. Lo lee, en efecto, como consecuencia inmediata de las contradicciones del pensamiento europeo desde la instauración del romanticismo. Ahí están, claro, sus lecturas de la carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica y el pacto con la serpiente del erudito Mario Praz, pero también las de Bataille. Frente a la Edad Media, donde el paradigma sobrenaturalista prevalecía a través de múltiples formulaciones, desde los cuentos maravillosos a las caracterizaciones de las fuerzas de otro mundo que cada tanto parecían intervenir en este, la cosmovisión moderna ciñó un plano de visibilidad en el orden de la realidad. El triple proceso de democracia, capitalismo y secularización organizaron, pues, la economía y el régimen de lo visible dentro del paradigma moderno. De tal manera que la emergencia de lo mágico, lo extraño, lo anormal y lo siniestro, para decirlo con Freud, fue reprimida o por lo menos sublimada. El cálculo racionalista, utilitarista y cuantitativo de la primera modernidad arrinconó esos fantasmas opacos de la experiencia, la cualidad y la imaginación a las tres zonas legatarias de lo conflictivo y en cierta medida perturbador para el propio orden de verdad moderno: la literatura, la locura, el sueño. El propio Foucault cruzó esa hipótesis cuando hizo notar que, en las sucesivas funciones de la fábula oscura, la literatura había transformado su relación respecto del régimen de verdad, que funciona como soporte último de cualquier legibilidad en una sociedad. Ahí nace para la literatura, dice Foucault, una nueva función. Su tarea no consiste ya en celebrar lo imposible, sino en hablar de aquello fantástico de lo humano mismo, que ha permanecido oculto, aquello que no debía o no podía leerse todavía como enunciado. Sorda, solapadamente, la literatura es enviada a decir lo indecible dentro de ese régimen de verdad imperante. En esa función, lo sabemos, la literatura paga un precio político demasiado alto: ser el lugar en el que todo puede ser dicho sin que nada pese, es decir, sin que ninguno de los enunciados implique un costo o un riesgo cierto para el régimen de verdad. Finalmente, solo es literatura. Sus funciones ceremoniales caen, deja de ser una celebración de lo extraordinario y asume la dicción de lo más prohibido de lo prohibido, de lo más escandaloso. Sobre esa relación estrecha y ambigua entre la literatura y el dispositivo de poder articulado sobre un régimen de verdad, germina la literatura fantástica. En principio emerge como una forma literaria que preferiría no ceder a la indecisión entre lo verdadero y lo falso, ya que como la fábula mantenía de manera irresuelta una puerta abierta a la lectura alegórica, y en favor de una decidida y a veces declarada vocación de no verdad: mentir diciendo la verdad, mentir diciendo la mentira. Es decir, un movimiento hacia la ficción. En ese movimiento, la literatura falla, pero también sirve al régimen de verdad, cuyo modo de coacción, de represión, es hacer pasar precisamente por el orden disciplinario del discurso aquello de lo que desea liberarse. De esa vacilación, lo sabemos, se extrae también su autonomía, es decir, su liberación y su condena. Para decirlo de un modo brutal y acaso también un poco excesivo, cuando la literatura es obligada a ocupar el lugar del confesionario, opta por mentir diciendo la verdad y por decir la verdad en el revés de la trama de la mentira. El romanticismo, nos va a decir Rest sin perder de vista a Praz, sigue la huella impresa y por eso mismo fascinante de esos fantasmas reprimidos que el psicoanálisis redescubrirá luego. Frente a la consistencia del secularismo imperante, la literatura fantástica insistirá trabajando sobre umbrales de ambigüedad y no discernimiento. Ahí Todorov. Lo indeterminado cuarteará de ese modo la plancha de negación y producirá, con el tiempo, dice Rest, una variedad de especies que acentúan tanto la debilidad de la imagen de la realidad que se oficializa como el sentido común en el que se plasma.
El horror, lo sobrenatural, lo monstruoso, lo indeterminado, solo permanecen en la sombra para justificar la violencia con que se reprime su irrupción en favor de una realidad entendida como única y como necesaria. Leída en el contexto de un proyecto intelectual específico, esta definición se articula de manera orgánica y permite articular la crítica con diversos trabajos del propio Rest. Puede remontarse sin duda a la propia imagen de esa foto inicial, cuando Rest, distanciado de las jerarquizaciones del canon y las políticas oficiales, escribe y publica tres trabajos como Tres autores prohibidos, El Marqués de Sade y la crisis del racionalismo y Mundos de la imaginación, que en cierto modo dialogan con sus decisivas intervenciones en revistas como Los Libros, Crisis y Punto de Vista. Trabaja allí de manera deliberada una exégesis de la transgresión en la literatura y afirma para ella una función negativa que permite bloquear las cristalizaciones del consenso idiosincrático y del sentido común con el que se evalúa la realidad. Su trabajo en el plano de la gestión editorial estará también perfilado en esa clave. Desde mediados de la década del 70, en ediciones de librería Fausto, Rest diseña un catálogo pensado como una puesta en circulación de literaturas malditas, marginales o marginadas que constituyen un irrecusable contrapunto al proyecto moral que la dictadura buscaba restaurar e imponer a fuerza de represión y censura. En ese sentido, se comprende que publique textos como Extraña Lanza de Walpole, El monje de Lewis y otros. Vamos a resumir. O El nuevo Decameron de Jean Potocki, que completa la edición del manuscrito encontrado en Zaragoza, preparado por Roger Celois años antes, y que constituye, nos dice Rest en su introducción, muy erudita por cierto, una obra maestra de la literatura fantástica de todos los tiempos, por su capacidad para articular de forma singular historias en las que predominan lo macabro, lo sobrenatural, pero siempre anticipando la gran literatura de terror romántica que la sucederá, y las narraciones ocultistas que hunden sus raíces en la vieja tradición de la cábala y en la hechicería para vincular una nueva especie de verdad. En esta perspectiva, publica e introduce, a veces por primera vez en español, textos que no circulan porque permanecen fichados como literatura marginal o menor, de los cuentistas hoy, para nosotros, capitales del siglo XIX, de temática fantástica y terror. Allí veremos aparecer El enigma de las runas y otros cuentos, veremos aparecer El ocaso de los dioses, veremos aparecer Carmilla y otras alucinaciones, veremos aparecer El rey de la máscara de oro y otros cuentos. Todos ellos, incluso los relatos de Lafcadio Hearn, todos ellos traducidos e introducidos por el propio Rest. Para definir el contexto que Rest propone y materializa esa serie de recuperaciones, Piglia encontró una notable imagen. En la figura de la amenaza, es la figura de la amenaza que se planifica desde un centro oculto, la inteligencia del Estado, y se le impone a la realidad. Luego de 1976 se construyó una versión de la realidad. Los militares aparecían en ese mito como el reaseguro médico de la sociedad. Cito a Piglia. Se hizo circular la teoría del cuerpo extraño que había penetrado en el tejido social y que debía ser extirpado. Se anticipó públicamente lo que en secreto se le iba a hacer al cuerpo de las víctimas. Se decía todo, pero sin decir nada. El discurso se articulaba siempre de manera doble. Pero la versión de los vencidos también se articula de manera doble, marginal, alegórica, anónima. Dice la verdad como revés de trama de un relato fantástico. Por ejemplo, dice Piglia, antes de la guerra de Malvinas, en la época del conflicto con Chile, cuando los militares querían inventar una guerra sobre el fondo de la negación del terrorismo clandestino de Estado y los miles de desaparecidos, de pronto la gente empezó a contar una historia que alguien le había contado, que alguien había visto en algún momento pasar un tren que iba hacia el sur cargado de féretros vacíos. En una estación en la provincia, alguien había visto ese tren en medio de la noche. Los ataúdes eran para enterrar a los soldados que iban a morir en esa guerra.
lo sabemos. En la alegoría de esos féretros vacíos se anticipaban los muertos que vendrían y que no tendríamos la posibilidad de volver a ver. En ese relato que circulaba entre la gente como circula una verdad, se podía leer algo así como una alternativa a la realidad, como una suerte de contrariedad y en cierto modo como una suerte de tráfico de la verdad. Rest trabajó activamente en el diseño y la realización de ese catálogo de la misma manera que lo hizo en sus lecturas críticas, con una lógica del traficante que pasa frente a la imagen del canon oficial, frente a la autoridad, con el libro prohibido, con el libro del parodista involuntario escondido. En eso radica, sin duda, la singularidad y la medida exacta de su compromiso político, con un proyecto intelectual y con el trabajo solitario, riguroso, específico, que requiere su verdadera normalización. Yo tenía solamente un miedo, ser el último. Porque veía un poco de lo que hacía Maximiliano y es como mi gran terror. Digo, alguien que realmente sabe, ¿no? Alguien que estudió. Y nosotros lo que hacemos, los que nos dedicamos a contar, es no ponernos a veces a analizar, ¿no?, todo aquello que gente como él lo hace de una manera tan minuciosa, tan exquisita, tan cuidadosa. Y por el otro lado digo, bueno, tengo la ventaja de puedo encararlo por otro lado, a menos que hable Franco primero. Tengo la ventaja de ser más joven que Franco, entonces digo, bueno, por ahí a los chicos los engancho un poco más. Y el único chico que hay es mi nieta, así que ya estoy perdido antes de empezar. La realidad es que me encontré esta mañana estudiando, leyendo, tratando de ver cómo planteaba el tema de lo fantástico. Yo doy clases desde el año 1986 y sin embargo estaba aterrado. Aterrado porque en algún lugar de mi cabeza yo sentía de que estaba en un congreso dando una conferencia. Y eso me hace acordar a mi papá. Mi papá era ingeniero civil y él daba conferencias en todo el mundo. Era uno de los 10 mejores ingenieros especializados en tecnología del hormigón. O sea, que imagínense, de acá, de allá, él era uno de los 10 mejores. Y él se pasaba días preparando una conferencia. Entonces lo que hice fue, obviamente, miren, tengo escrito un montón de cosas, que por suerte creo que nada de esto voy a leer, porque me di cuenta de que era esa gran metáfora que en algún punto me apareció en mi cabeza, que es yo de alguna manera, por un instante, quería dejarlo orgulloso a mi viejo. Digo, voy a dar una conferencia como corresponde, con textos, y será por eso que de alguna manera sostengo una corbata que, como verán, no es de la manera en que la sostiene mi papá. Mi papá la tenía acá apretadita, ¿no? La mía va colgando ahí, quizás como un recordatorio de él. Y me di cuenta de que mi manera de vestirme tiene mucho de metáfora, ¿no? El sombrero es el de Indiana Jones. Y los tiradores son de Volver al Futuro. Y el chaleco me recuerda a mí, a Han Solo. Con lo cual es mi manera de presentarme. Digo, yo soy esto, soy la mezcla de todas esas cosas. Soy la mezcla de todo lo que aprendí. Y esto es quizás lo más interesante del tema de la metáfora. Traje 2 cuentos para leerles, un poco para entrar en tema, y no sé si los voy a leer. Voy a empezar por el microcuento, solo porque me encanta y quizás los ayude a jugar un poco con la imaginación. Iwasaki escribe un microcuento que se llama La Cueva. Y dice, cuando era niño, me encantaba jugar con mis hermanas debajo de las colchas de la cama de mis papás. Una vez cogí la linterna de la mesa de noche y les dije a mis hermanas que me iba a explorar el fondo de la cueva. Al principio se reían, después se pusieron nerviosas y terminaron llamándome a gritos, pero no les hice caso
y seguí arrastrándome hasta que dejé de oír sus chillidos. La cueva era enorme y cuando se gastaron las pilas fue imposible volver. Lindo, re lindo. Y pensaba en qué es lo fantástico, ¿no? Ellos hablaron un montón, mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Cuando estaba investigando acerca de por dónde entrar, y surgieron los nombres de Todorov y de Kyle Selva. Gracias. ¿Ves? Digo, para que sepan que estuve tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Lo que hice fue empezar a hablar con mi señora, que es psicóloga, porque me parecía que había algo que tenía que ver más con el origen. Franco habló un poco de eso. Y en definitiva, la fantasía es todo aquello que no soy yo, ¿no? Digo, en el nacimiento, y acá es donde ella más me asiste, porque ella sabe cómo funciona la cabeza que a veces yo logro usar, ¿no? El primer mundo es yo y la teta. Somos uno. El primer instante de la vida es eso. Hasta que me doy cuenta que la teta no soy yo. ¿Por qué? Porque no responde a lo que yo quiero. Me doy cuenta que puedo mover la mano, me responde, puedo mover los brazos, pero la teta viene cuando quiere. Eso me hizo pensar que de grande pasa lo mismo. Pero nada. Perdón. Me van a tener que aguantar. Con lo cual empieza a aparecer lo otro, lo extraño, el monstruo. Aquello que no soy yo. Y ahora que pienso en mi vieja, no estamos tan mal. El tema de expandir nuestro mundo, de hacerlo más grande, requiere que uno explore, que se vaya más allá de lo que es uno. Entonces el bebé, todo lo que puede tocar es mío, es yo, lo conozco. Y el resto es lo extraño, lo que me da miedo, lo que no conozco, ¿no? Un poco lo que decía Franco. Entonces, mamá y yo ya somos como un par, después aparece papá, aparece la familia, el clan, y una vez que estamos en el clan, todo lo que está fuera del clan me da miedo, no lo conozco, no sé qué es. Y mi cabeza va aprendiendo a partir de que me animo a experimentar, me animo a ir más allá, a extender mis dominios y a conocer aquello que no conozco. Pero llega un momento en que no tengo más explicaciones. ¿Por qué? Como en cualquier tribu, en cualquier... pensaba en un grupo de un clan cavernícola tratando de dar explicaciones a todo lo que estaba a su alrededor. Es imposible porque el grupo no tenía las respuestas. Entonces aparece alguien que da las respuestas que el clan no tiene. Es alguien que necesita dejarnos tranquilos. Alguien que necesita hacer conocido aquello que no es conocido, ¿no? Porque, como bien Franco decía recién, yo solamente le puedo tener miedo a aquello que no conozco. A mis alumnos de dibujo yo siempre les digo, miraba la película Alien y Alien era aterradora. Cuando Alien 2 me muestra cómo es el monstruo en los primeros 2 minutos, yo ya no le puedo tener miedo, porque sé dónde empieza y termina, entonces lo conozco, sé que de alguna manera lo puedo vencer. Pero en la primera, en ningún momento, salvo un instante en el final, yo no sé cómo es ese monstruo, no sé dónde empieza, dónde termina, hasta dónde alcanza. Entonces, no puedo enfrentarlo. Entonces, alguien, utilizando una explicación que tiene que ver con lo mágico, que tiene que ver con la elaboración de los elementos que tengo y llevarlos a un nivel diferente, da una explicación. Aquellos sacerdotes, aquellos médicos brujos, en algún momento algún grupo se separó de la manada y se convirtieron en los escritores que contaban las historias, ¿no? Y me acuerdo de una historia que
cuenta Liliana Bodoc, que lo contó acá cuando se abrió el primer Congreso de Literatura Fantástica, que decía que los cazadores se juntaban a la noche a contar, ¿no?, la historia de cómo había sido la cacería de ese día. Y había uno que, pobre, no cazaba y cuando le tocaba hablar no podía hablar. Y después de varias jornadas, un día se levantó y contó la caza. Pero no contó la cacería que él había tenido. Contó la cacería de todas las cacerías. Lo que él había escuchado y había reinterpretado y había metaforizado de alguna manera, que lo convirtió en la caza. Y desde ese día a los cazadores se los mandó a cazar y a él a contar cómo eran las cacerías, ¿no? La realidad es que la fantasía, si nos ponemos a ver sobre la teoría, hasta los 70, hasta la llegada de Todorov, y podría aburrirlos con un montón de datos y de textos de los cuales yo poco manejo, ¿sí? No los voy a hacer. La realidad es que la fantasía siempre tenía que ver con esta irrupción de un mundo diferente en nuestro mundo, ¿no? La ruptura de la normalidad por algo que es extraño. Y esta extrañeza, este elemento extraño, nos da miedo, como decía Franco, hasta que lo conocemos, pero ya el mundo, mi mundo, ya no es el mismo. Porque a partir de lo nuevo que entra, el mundo se hace diferente, se hace más grande. Hoy en día sabemos de que lo fantástico no está en otro mundo, sino en todos los mundos que tenemos nosotros dentro nuestro, ¿no? Un poco lo que decías vos. La idea es que nosotros ahora en lo fantástico tenemos el desafío de mostrar nuestra propia diferencia como una manera de compartir la diferencia con los demás. Y entonces ahí es donde la literatura se convierte en un elemento subversivo. También lo decía Maximiliano, el hecho de que estamos yendo en contra de un sistema, cualquiera que este sea, trayendo algo diferente, un cambio. Y este cambio ya no es un cambio externo, es un cambio interno. Es la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente. Y esto es lo que nos lleva a la metáfora. Ya la metáfora no es solamente el hecho de utilizar una palabra para hablar de otra cosa que nos haga, que nos relaciona con un elemento que conocemos. Ahora se trata de conceptos, ¿no? Hablamos de un concepto porque yo sé que ustedes entienden lo que yo estoy diciendo y entonces jugamos con este conocimiento que tenemos ambos para llegar a algo más profundo, a algo diferente. Por eso la fantasía, cuando solamente se trata de contar la historia de un elfo y un enano que eran re amigos, o de los elfos hermosos y bellos y un elfo que sale de esa comunidad para conocer a los humanos, no pasa nada, digamos, porque falta aquello que está por debajo del relato y que es lo que le da verdadera fuerza al relato y que es lo simbólico. Aquello que nosotros todos conocemos y que no es necesario hacerlo, expresarlo en voz alta, sino que puede estar velado porque ambos sabemos de qué estamos hablando. Por eso Charlie pudo escribir ¿qué sabe Alicia ese país? Y nosotros sabemos de qué está hablando. Y por eso entendemos el código, entendemos el símbolo que hay detrás, y que es lo que nos permite llegar a ese diálogo en común. Y por eso, para terminar, en vez de leer todo lo que hay investigado, les voy a leer otro cuento. Esta vez de Isaac Asimov. ¿Leyeron todos las historias de Yo Robot de Isaac Asimov? Bueno. Se llama Sueño de Robot. Seguramente lo conocen. Anoche soñé, anunció el Vex tranquilamente. Susan Calvin no replicó, pero su rostro arrugado, envejecido por la sabiduría y la experiencia, pareció sufrir un estremecimiento microscópico. ¿Ha oído eso?, preguntó Linda Rush nerviosa. Ya se lo había dicho. Era joven, menuda, de pelo oscuro. Su mano derecha se abría y se cerraba una y otra vez. Calvin asintió y ordenó a media voz. Elvex,
No te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre. No hubo respuesta. El robot siguió sentado como si estuviera hecho de una sola pieza de metal y así quedaría hasta que escuchara su nombre otra vez. ¿Cuál es tu código de entrada en computadora, doctora Rush?, preguntó Calvin. O márcalo tú misma si te tranquiliza. Quiero inspeccionar el diseño del cerebro positrónico. Las manos de Linda se enredaron un instante sobre las teclas, borró el proceso y volvió a empezar. El delicado diseño apareció en la pantalla. Permíteme, por favor, solicitó Calvin, manipular tu computadora. Le concedió el permiso con un gesto, sin palabras. Naturalmente, ¿qué podía hacer Linda, una inexperta robopsicóloga recién estrenada, frente a una leyenda viviente? Susan Calvin estudió despacio la pantalla, moviéndola de un lado para el otro, de arriba a abajo, marcando de pronto una combinación clave. Tan deprisa que Linda no vio lo que había hecho, pero el diseño desplegó un nuevo detalle y el conjunto había sido ampliado. Continuó atrás y adelante, tocando las teclas con sus dedos nudosos. En su rostro avejentado no hubo el menor cambio. Como si unos cálculos vastísimos se sacudieran en su cabeza, observaba todos los cambios de diseño. Linda se asombró. Era imposible analizar un diseño sin la ayuda, por lo menos, de una computadora de mano. No obstante, la vieja simplemente observaba. ¿Tendría acaso una computadora implantada en su cráneo? ¿O era que su cerebro durante décadas no había hecho otra cosa que inventar, estudiar y analizar los diseños de cerebros positrónicos? ¿Captaba los diseños como Mozart captaba la notación de una sinfonía? ¿Qué es lo que has hecho, Rush?, dijo Calvin por fin. Linda, algo avergonzada, contestó: he utilizado la geometría fractal. Ya no me he dado cuenta, pero ¿para qué? Nunca se había hecho. Pensé que tal vez podría producir un diseño cerebral con complejidad añadida, posiblemente más cercano al cerebro humano. ¿Consultaste a alguien? ¿Le hiciste o lo hiciste esto por tu cuenta? No consulté a nadie, lo hice sola. Los ojos, ya apagados de la doctora, miraron fijamente a la joven. No tenías derecho a hacerlo. Tu nombre es Rush. Rush en inglés significa impulso. Tu naturaleza hace juego con tu nombre. ¿Quién eres tú para observar sin consultar? Yo misma, Susan Calvin, lo hubiera discutido antes. Temí que se me impidiera. Por supuesto que se te hubiera impedido. Vanna, su voz se quebró, pese a que se esforzaba por mantenerla firme. ¿Van a despedirme? Posiblemente, respondió Calvin, o tal vez te asciendan. Depende de lo que yo piense cuando haya terminado. ¿Va usted a desmantelar a él? Por poco se le escapa el nombre que hubiera reactivado el robot y cometido un nuevo error. No podría permitirse otra equivocación si es que ya no era demasiado tarde. ¿Vas a desmantelar el robot? En ese momento se dio cuenta de que la vieja llevaba una pistola electrónica en el bolsillo de su bata. La doctora Calvin había venido preparada para eso precisamente. Veremos. Postergó Calvin. El robot puede resultar demasiado valioso para desmantelarlo. Pero, ¿cómo puedes soñar? Has logrado un cerebro positrónico. Sorprendentemente parecido al humano. Los cerebros humanos tienen que soñar para reorganizarse, desprenderse periódicamente de trabas y confusiones. Quizás ocurra lo mismo con este robot y por las mismas razones. ¿Le has preguntado qué soñó? No. La mandé llamar a usted tan pronto como me dijo que había soñado. Después de eso ya no podía tratar el caso yo sola. Una leve sonrisa iluminó el rostro de Calvin. Hay límites que tu locura no te permite rebasar. Y me alegro. En realidad, más que alegrarme, me tranquiliza. Veamos ahora lo que podemos descubrir. Elvex llamó con voz autoritaria. La cabeza del robot se volvió hacia ella. ¿Sí, doctora Calvin? ¿Cómo sabes que has soñado? ¿Era por la noche? Todo estaba a oscuras, doctora Calvin, explicó Elvex, cuando de pronto aparece una luz, aunque yo no veo lo que causa su aparición. Veo cosas que no tienen relación con lo que concibo como realidad. Oigo cosas, reacciono de forma extraña, buscando en mi vocabulario palabras para expresar lo que me ocurría. Me encontré con la palabra sueño. Estudiando su significado, llegué a la conclusión de que estaba soñando. Me pregunto cómo tenías sueño en tu vocabulario. Linda interrumpió rápidamente haciendo callar al robot. Le imprimí un vocabulario humano. Pensé que... Así que pensó, murmuró Calvin. Estoy asombrada. Pensé que podía necesitar el verbo, ya sabe, jamás soñé que o algo parecido. ¿Cuántas veces has soñado, Elvex?, preguntó Calvin. De todas las noches, doctora Calvin, desde que me di cuenta de mi existencia. 10 noches, intervino Linda con ansiedad. Pero me lo ha dicho esta mañana.
¿Por qué lo has callado hasta esta mañana, Elbex? Porque he sido esta mañana, doctora Calvin, cuando me he convencido de que soñaba. Hasta entonces pensaba que había un fallo en el diseño de mi cerebro positrónico, pero no lo había encontrado. Finalmente decidí que debía ser un sueño. ¿Y qué sueñas? Sueño casi siempre lo mismo, doctora Calvin. Los detalles son diferentes, pero siempre me parece ver un gran panorama en el que hay robots trabajando. ¿Robot, Elbex? ¿Y también seres humanos? En mi sueño no veo seres humanos, doctora Calvin. Al principio no, solo robot. ¿Qué hacen, Elbex? Trabajan, doctora Calvin. Veo algunos haciendo de mineros en la profundidad de la tierra y otros trabajando con calor y radiaciones. Veo algunos en fábricas y otros bajo las aguas del mar. Calvin se volvió a Linda. Elbex tiene solo 10 días y estoy segura que no ha salido de la estación de pruebas. ¿Cómo sabe tanto de robots? Linda miró la pantalla. Miró una silla como si deseara sentarse, pero la vieja estaba de pie. Declaró con voz apagada: me parece importante que conociera algo de robótica y su lugar en el mundo. Pensé que podía resultar particularmente adaptable para ser capaz con su nuevo cerebro, declaró con voz apagada. ¿Su cerebro fractal? Sí. Calvin asintió y se volvió hacia el robot. ¿Y viste el fondo del mar, el interior de la Tierra, la superficie de la Tierra y también el espacio, me imagino? También vi robots trabajando en el espacio, dijo Elbex. Fue al ver todo esto con detalles cambiantes al mirar de un lugar al otro lo que me hizo darme cuenta de lo que yo veía, de lo que yo veía no estaba de acuerdo con la realidad y me llevó a la conclusión de que estaba soñando. ¿Y qué más viste, Elbex? Vi que todos los robots estaban abrumados por el trabajo y la aflicción, que todos estaban vencidos por la responsabilidad y la preocupación y deseé que descansaran. Pero los robots no están vencidos ni abrumados ni necesitan descansar, le advirtió Calvin. Y así es en realidad, doctora Calvin. Le hablo de mi sueño. En mi sueño me pareció que los robots deben proteger su propia existencia. ¿Estás mencionando la tercera ley de la robótica?, preguntó Calvin. En efecto, doctora, pero la mencionas de forma incompleta. La tercera ley dice: un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entorpezca el cumplimiento de la primera y la segunda ley. Sí, doctora. Esto es efectivamente la tercera ley, pero en mi sueño la ley terminaba en la palabra existencia. No se mencionaban ni la primera ni la segunda ley. Pero ambas existen, Elbex. La segunda ley, que tiene preferencia sobre la tercera, dice: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, excepto cuando dichas órdenes estén en conflicto con la primera ley. Por esta razón los robots obedecen órdenes. Hacen el trabajo que les has visto hacer y lo hacen fácilmente y sin problemas. No están abrumados, no están cansados. Y así es en realidad, doctora Calvin. Yo hablo de mi sueño. Y la primera ley, Elbex, ¿qué es la más importante de todas? Un robot no debe dañar a un ser humano o por inacción permitir que sufra daño a un ser humano. Sí, doctora Calvin. Así es la realidad, pero en mi sueño me pareció que no había ni primera ni segunda ley, sino solamente la tercera, y esta decía: un robot debe proteger su propia existencia. ¿Esta era toda la ley? ¿En tu sueño, Elbex? En mi sueño. Elbex, dijo Calvin, no te moverás ni hablarás ni oirás nada hasta que te llamemos por tu nombre. Y otra vez, el robot se transformó aparentemente en un trozo inerte de metal. Calvin se dirigió a Linda Rush. Bien, ¿y ahora qué opina, doctora Rush? Doctora Calvin, dijo Linda con los ojos desorbitados y el corazón palpitando fuertemente. Estoy horrorizada, no tenía idea. Nunca se me hubiera ocurrido que esto fuera posible. No, observó Calvin con calma. Ni tampoco se me hubiera ocurrido a mí ni a nadie. Has creado un cerebro robótico capaz de soñar y con ello has puesto en evidencia una faja de pensamiento en los cerebros robóticos que muy bien hubiera podido quedar sin detectar hasta que el peligro hubiera sido alarmante. Pero esto es imposible, exclamó Linda. No querrá decir que los demás robots piensen lo mismo. Conscientemente no, como diríamos de un ser humano. Pero ¿quién hubiera creído que había una faja no consciente bajo los surcos de un cerebro positrónico? Una faja que no quedaba sometida al control de las tres leyes. Esto hubiera ocurrido a medida que los cerebros positrónicos se volvieran más y más complejos, de no haber sido puestos en aviso en este momento. Quiere decir por Elbex, por ti, doctora Rush. Te comportaste irreflexivamente, pero al hacerlo nos has ayudado a comprender algo abrumadoramente importante. De ahora en adelante trabajaremos en cerebros fractales, formándolos cuidadosamente, controlados. Participarás en ello. No serás penalizada por lo que hiciste, pero en adelante trabajarás en colaboración con nosotras. Sí, doctora Calvin. ¿Y qué ocurrirá con Elbex? Aún no lo sé.
Calvin sacó el arma electrónica del bolsillo y Linda la miró fascinada. Una ráfaga de sus electrones contra un cráneo robótico y el cerebro positrónico sería neutralizado y desprendería suficiente energía como para fundir su cerebro en un lingote inerte. Pero seguro que Elvex es importante para nuestras investigaciones, objetó Linda. No debe ser destruido. ¿No debe, doctora Rush? Mi decisión es la que cuenta, creo yo. Todo depende de lo peligroso que sea Elvex. Se enderezó como si decidiera que su cuerpo avejentado no debía inclinarse bajo el peso de su responsabilidad y dijo, Elvex, ¿me oyes? Sí, doctora Calvin, respondió el doctor. ¿Continuó tu sueño? Dijiste que entre todos los seres humanos no aparecían al principio. ¿Quiere esto decir que aparecieron después? Sí, doctora Calvin. Y el hombre dijo, deja libre a mi gente. ¿Eso dijo el hombre? Sí, doctora Calvin. Y cuando dijo deja libre a mi gente, ¿por qué las palabras mi gente se refería a los robots? Así ocurría en mi sueño. ¿Y supiste quién era el hombre en tu sueño? Sí, doctora Calvin, conocí al hombre. ¿Quién era? Y Elvex dijo, yo era el hombre. Susan Calvin alzó al instante su arma de electrones y disparó. Y Elvex dejó de ser. Primero quería preguntarle a Maxi sobre esta figura tan importante y tan olvidada de Rest, ¿no? Y esta cuestión que trabaja él, por un lado, esta voluntad de ruptura con respecto al medio crítico en su momento de Rest, y por otro lado su tarea como editor, que tal vez es lo menos conocido y lo más, digamos, lo que produce una verdadera grieta en el campo intelectual, ¿no? Porque yo pensaba con los autores que vos decías que él había editado, ¿no? Que son un poco digamos, el corpus que trabaja Todorov. O sea, a partir de ese texto que también mencionó Leo, que sale en 1970 y que provoca una verdadera polémica, ¿no? Porque sigue siendo mencionado hasta nuestros días. Parecería que Rest se propone reponer ese corpus no traducido o que no circulaba en una colección como la del Centro Editor de América Latina, que es fue una edición popular. Y te quería preguntar si no hay ahí un interés de redefinir un canon también, ¿no? Desde su figura de editor, de lo fantástico. Sí, en efecto, la hay. Me parece que, bueno, mi investigación es en el plano del proyecto intelectual, por lo tanto me parece que los diversos planos en los que trabaja Rest, muchos de esos textos que mencioné fueron traducidos incluso por él o por su esposa, digamos. Él discute con una figura intelectual que es la de intelectual clásico, que los intelectuales de izquierda tomaron durante la década del 70, y se plantea como un intelectual específico, y lo que busca precisamente es realizar las mismas operaciones de transgresión ideológica, si vos querés, al interior de su propia práctica, y por eso me parece que es muy importante revisar su obra y sus aristas de producción, digamos. Hoy en día, quiero decir, no basta abrazar una causa si no la podemos pasar por nuestro propio saber y no podemos transformar el propio escenario de nuestra intervención de trabajo. En ese sentido, las múltiples aristas de su obra funcionaron así. Pongo por ejemplo, cuando fue adjunto a la cátedra de Borges, Borges daba el canon y daba toda la literatura inglesa y prácticamente despreciaba gran parte de la literatura norteamericana que daba Rest, y daban dos clases paralelas, y yo me entrevisté con gente que cursó las materias y eran totalmente diferentes, digamos. La idea de literatura que se trabajaba en una era totalmente diferente. Quiero decir, así como incorporaba nuevas formalizaciones literarias de la cultura de masas, había incorporado el gótico, había incorporado la ciencia ficción, había incorporado, por supuesto, la literatura fantástica, pero también géneros menores que estaban todavía relacionados con el folclore y que no eran integrados dentro del canon de ese proyecto. Y a su vez, una suerte de
de estructuración moral, ¿no? Porque nunca rompió con Borges, escribió, estando peleado con él, quiero decir, Borges renuncia a la cátedra de literatura inglesa y norteamericana porque no estaba de acuerdo con la manera de tomar exámenes, todos sabemos cuál fue la lógica. Por supuesto, estruendosa renuncia, porque le decía a los alumnos que leyeran lo que tenían ganas de leer y que hablaran de lo que tenían ganas de leer y nada más, no tenían que rendir nada por el estilo. En cambio, Rest renunció junto con él por una cuestión de solidaridad de cátedra, digamos. No sé si pensaba exactamente lo mismo o si no, pero quiero decir, rompieron ellos, y la prueba está en el Borges de Bioy, en el trato que recibe Rest con posterioridad a esto, ¿no? Mucho desprecio de parte de Borges, y él, aún peleado con Borges, escribe un libro que es mucho más lúcido que todo lo que se está escribiendo en la época, durante los 70, que es El laberinto del universo, en el cual lo describe como lo que efectivamente era la obra de Borges en tanto posición ética y política, que es como un proyecto liberal de transgresión, quiero decir. Y me parecía que Rest en ese sentido era alguien que realmente hacía pasar sus convicciones en lo que pensaba y no dejaba que odios que tienen que ver con la convivencia, digamos, que tienen que ver con posiciones declaracionistas, con posiciones incluso voluntaristas que están hechas para generar espectáculo. Es un intelectual que pasó desapercibido totalmente, y trabajó con una obra inmensa y trabajó en diferentes áreas y tenía posiciones muy claras, que era dar una clase en una universidad, por ejemplo, en la Universidad del Sur, daba una clase sobre Shakespeare y repetía la clase en una unidad básica, tal cual la había dado, sin posiciones de pedagogía. Quiero decir, había ahí una posición ética que se sostenía en la práctica. Decía, yo no sé hablar de política, yo puedo ver cómo miro políticamente determinadas producciones que son de la literatura. Y hablaba de literatura inglesa medieval. Digamos, en ese sentido me parece que, sí, no sé si hay tanta gente interesada por ahí como ustedes o como yo para que esa obra se recupere. No obstante lo cual, quiero decir, el libro que más circuló es el libro sobre Borges, por la figura de Borges. Y Mundo de la Imaginación también, pero no fue reeditado. Se editó en Caracas, en Venezuela, quiero decir, no se editó en Argentina. Se citan algunos de sus ensayos que son emblemáticos, ¿no? Sobre James. Sí, sobre James, el libro sobre el ensayo, claro. El cuarto en el Recoveco, pero claro, no mucho más que eso. Es cierto. Pero su tarea como editor que vos planteás, esa era la palabra que no me salía, es una verdadera intervención. Sí, la que le dejan hacer en Centro Editor de América Latina, claro, que por supuesto claro. él dirige la colección de literaturas marginales. Sí, o sea, todavía en Centro Editor, dirigida por Spivakov, esa designación, digamos, estaba marcando lo que él estaba editando. En cambio, cuando él toma la decisión, cuando es encargado del catálogo de Librería Fausto, él dice literatura inglesa y norteamericana. Ya la idea de margen, que se le imponía la propia idea de canon, digamos, ya no la respeta. Y escribe para cada caso introducciones tan eruditas y tan complejas como las que había destinado a Joyce o a otros autores, quiero decir. Entonces, me parece que ahí el valor lo estaba produciendo a medida que abordaba eso, se lo tomaba con una seriedad. Por eso le digo a los dos, cuídense, nosotros los estamos mirando. Una advertencia. Claro. Bueno, y justamente otra de las cosas que veía que tenían que ver, la cuestión de la mentira, ¿no? Que vos hablás también del fantástico, bueno, y de toda ficción, ¿no? Mentir diciendo la verdad. Vos hablabas de Mentir y Castigo, Franco. Y el tema de los saberes, ¿no? Siempre Foucault presente en todos lados, siempre con las banderas de Foucault estamos todos. La cuestión de literatura y poder, literatura y saber y poder. Y la cuestión de que vos planteabas, Franco, que la literatura acerca a un saber. Yo te quería preguntar, ¿a qué saberes te acercó a vos la literatura? ¿O a cuáles pretendés que te acerque? Bueno, un preámbulo sobre el tema de la mentira. Siempre recuerdo que algunos escritores se vanaglorian de decir los escritores somos mentirosos, y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que somos inventores, que no es lo mismo,
pero aparte porque siempre recuerdo el ejemplo que discutía con mi papá, que no le gustaba la ficción, le gustaban los libros de historia. Y yo digo, si hoy querés entender la Rusia del siglo XIX, es mucho más sencillo leer a Tolstoy y más productivo, que era un escritor. Entonces, por ahí escribía un libro de historia, un cortesano del zar, y iba a escribirlo para que el zar esté contento. Pero en cambio, bueno, pienso que la ficción es como una atalaya a la cual nos retiramos para observar la realidad. ¿Y a qué conocimientos, saberes? No, prefiero decir solo sé que no sé nada, pero la verdad que hay una curiosidad que hasta se podría decir un poco pueril, que es que no sabemos muy bien quiénes somos. Y yo he sido un niño campesino que no he tenido un ambiente intelectual alrededor, pero mi papá, después de trabajar todo el día, escribía en la cocina o leía. Y a mí lo que me gustaba de eso es que veía que él se relajaba. Después de estar muy serio todo el día, trabajando, atendiendo los animales, el campo, los alambrados, que se aflojaba uno, que se enfermaba una vaca, que había que ordeñarla 2 veces por día. Yo veía que él cuando escribía o leía tenía un gesto que era como otro papá, muy relajado. Y en ese sentido, lo primero que aprendí de la literatura o de la escritura es como cierta enseñanza de posibilidad de un encuentro con algo más relajado, con un momento de reflexión. Después podemos jugar a ser el poeta maldito, lo que fuera, pero sin duda hay trabajos peores. Así que Qué bueno que sea un trabajo, ¿no? Claro, bueno, yo siempre tuve por esa ingenuidad de niño campesino, que hoy para mí es ficción, por eso me refiero así, porque ya mi infancia ha quedado tan lejos que lo veo como una ficción, como parte de un cuento de hadas, con alguna que otra bruja, con alguna que otra... Pero bueno, para eso son los cuentos de hadas, ¿no? Y realmente está esa posibilidad de las preguntas de siempre, ¿no? A mí no he aprendido mucho escribiendo ni leyendo. E incluso cada vez, no diría que estoy más confundido, sino que cada vez me acerco más a la comprensión, y para usar un término borgiano, la vastedad de mi ignorancia, y por lo menos tomar esa conciencia, esa toma de conciencia que quizás definitivamente algún día nos haga un poco más humildes, digamos. Creo que cuando nos despojamos de verdad, cuando la vida nos da tantos cachetazos, tenemos acceso a cierta humildad, y siempre sospecho que detrás de esa derrota casi absoluta nos espera algún relumbrón, digamos. Como que cuando ya definitivamente hemos admitido nuestra insignificancia, sin esperarlo, incluso olvidar la recompensa o el premio, quizás sí haya algún tipo de premio ahí. Pero tengo que olvidarme antes que tiene que haber algún premio, porque si no el premio no va a llegar nunca. Muchas gracias. También quería preguntarle a Leo, que trajo a colación el tema del saber, dos cosas. Una, la cuestión del otro que emerge en tu charla. La fantasía, retomando el psicoanálisis, decías vos, es todo aquello que no soy yo, ¿no? Y ahí aparece la cuestión del otro, y que además de ser uno de los temas del fantástico, es uno de los temas por excelencia de la ciencia ficción, ¿no? El alien. Yo creo que uno escribe de lo que sabe, ¿no? Intenta conocerse a medida que va desarrollando la escritura y la lectura, y se va viendo reflejado en diferentes espejos. En mi caso, esta búsqueda de encontrar el espejo que más me cuadra tiene que ver con
la falta del reflejo de mi familia, ¿no? Yo soy adoptado a las pocas horas de nacer. Y en aquel tiempo la adopción implicaba muchas veces que figurara uno como hijo natural de los padres que te adoptaban y la promesa de no decir quién es aquel que era el padre biológico. Esto me ha traído peleas con mi madre, por eso mi broma a mí mismo era el monstruo, porque mi madre adoptiva no me había podido dar esa información que yo necesitaba y me tuve que construir desde el lugar que pude, ¿no? Tratando de ver en distintos reflejos qué pedacito era yo en todo eso. Y me parece que eso es interesante porque creo que en definitiva es lo que uno muchas veces busca en un libro. Busca aquel lugar donde uno se puede comunicar con alguien y puede pensarse, ¿no? Que es una palabra que a mí me encanta, el hecho de tener una excusa para ver quién soy, ¿no? Y de esa manera, al descubrirme a mí, descubro que el otro no es tan monstruo como lo veo cuando lo tengo en esa primera reacción de encontrarme con alguien que me es extraño, ¿no? ¿Te gusta trabajar con monstruos en tu literatura? Mucho. De hecho, mis últimas 2 novelas, una que va a editorial, que se llama Monstruo, y es un chico que descubre que es apropiado y entonces se va convirtiendo en un monstruo al descubrir de que los padres no son sus padres. Y por el otro lado, digo novela que va a editorial porque hay una novela que espero mandar a algún concurso, porque no es fantástica, es una novela realista de una chica que se toma un tren, la terminé de escribir ayer. Una primicia para el es encuentro. una chica que se toma un tren que va desde la casa de sus padres hasta la casa de la madre biológica porque logra conseguir la información. Y es una novela que es ese viaje, ¿no?, de descubrimiento que en realidad no importa ni de dónde sale ni de dónde llega, sino ese transcurso que es la vida misma, no el hecho de buscarse a uno mismo. Por eso me gusta el monstruo. Bien, bien. A todos nos gustan los monstruos. Bueno, y esa idea que tenés vos de que claro, el monstruo se desarma cuando se muestra, ¿no? Cuando uno lo conoce. Exacto, por eso es tan maravilloso Lovecraft, ¿no? Totalmente. Pero además creo que son las herramientas que uno consigue para la vida, ¿no? A mí me pasa muchas veces que cuando tengo que ir a dar una charla en un colegio, los chicos se quedan deslumbrados cuando les muestro dibujos de Mickey, de Bugs Bunny, ¿no? Alguien de superhéroes, y uno dice, wow, ¿cómo llegaste a ese lugar? Liliana, que es una gran amiga, decía, como no sabía que era imposible, fue y lo hizo, ¿no? Y también tiene que ver con eso, cuando uno no cree que algo le sea vedado, le sea prohibido, uno puede ir a su encuentro libre de prejuicios. Yo fui a buscar trabajo irresponsablemente al principio a lugares donde otros no se animarían a tocar la puerta, ¿no? Y pensando en el fracaso del que hablaba Franco, yo me fui, estaba en Bellas Artes, yo soy periodista, empecé a estudiar Bellas Artes y era el mejor ilustrador que había en la historia. Claro, yo venía de una facultad donde yo era el mejor ilustrador. En periodismo no había competencia. Cuando llego a Bellas Artes yo entré con esa idea y como esa idea para mí era tan clara, agarré unas ilustraciones y me fui a la revista Fierro. O sea, no fui a buscar entre, ¿no?, lo más cercano, y llego a la editorial y le digo, Andrés Cassioli, así. O sea, hoy pienso ¿no?, en la barrabasada de ir Hoy no te dejan entrar, la seguridad. No, pero la secretaria pensó y yo tengo la idea de que ella lo que debe haber dicho debe ser amigo, porque a nadie se le ocurre venir y decir nada. Entonces llama y dice, Andrés, acá hay un muchacho, Leo Batik, y él debe haber pensado, debe ser amigo, bueno, que suba. Yo fui con mi carpeta, ¿no? Claro. Sí, no, vengo a traer unas imágenes a ver si puedo trabajar en Fierro. Y ahí él se dio cuenta de que ya está, ya me había... Él se había equivocado, la secretaria se había equivocado y yo me había equivocado. Me dice, bueno, a ver, mostrame tus dibujos. Yo le muestro mis garabatos de
de tipo que estaba en segundo año de Bellas Artes, y me muestra una pared donde estaban las portadas de fierro hechas por Chichón y por Fortina, tipos grosos, ¿y vos dónde pondrías tus dibujos? No sé dónde te diga, le digo. Entonces él con mucha amabilidad volvió a juntar todos los dibujos así, me los dio y me dijo, flaco, dedícate a otra cosa. Eso es fracaso. Eso es fracaso. Eso fue como descender a los infiernos, bajar en ese ascensor, así como había subido al cielo, bajé a los infiernos. Me di cuenta de que yo no era quien yo creía que era, y eso está genial, porque a mí lo que me permitió es hacer algo que no me había dado permiso hasta ese momento, que era aprender, ¿no? A mí que me encantan las metáforas de la Biblia, esta historia de si uno está lleno, ¿no? Si tenés tu copa llena, no hay manera de llenarla con nada. Vacíala y vemos con qué la llenamos. Y un año después estaba trabajando para Marvel y DC, o sea que en realidad aprendí en ese año un montón, y nos encontramos con Cassioli en una muestra en el Palais de Glass, yo con todo el arte de mi estudio, éramos 50 trabajando, y él con la revista Fierro, y no me animé a decirle gracias, porque en realidad no era decirle, viste que llegué, sino era decirle gracias, porque el haberme permitido conocerme, Claro. fue lo que me permitió llegar más lejos, ¿no? Eso. Quedan unos minutitos para si alguien quiere hacer alguna consulta, algún descargo, alguna pregunta. A ver. No sé si se escucha. ¿Cuáles podrían ser referencias cinematográficas o de otro tipo, digamos, fuera de literatura, argentinas o de Río de la Plata, que tuvieron? En un momento nombraste Indiana Jones, algo relacionado con Argentina, con América. Digo brevemente, los autores argentinos, bueno, Bioy, De Nevi, Borges, mismo Eve War, que tiene una manera un poco marciana de hablar de su realidad doméstica y sus crónicas fabulosas, pero tan realistas también. Y en cine, para hablar de eventos bien cercanos, el otro día fui a ver una película de terror que se llama Brujas. La Bruja. Y me gustó mucho el intento, me parece que es una buena forma de volver a abarcar algo, porque es difícil ver una buena película de terror, por ejemplo. A mí me gustan mucho, las busco con lupa, y cuando veo que las críticas más o menos coinciden en que buscan cierta arista o cosa de originalidad, por ejemplo, el autor de Sexto Sentido, Shyamalan, ha sido vapuleado por la crítica de un modo increíble. Es como peguémosle al hindú nacido en California. Cada película de él están todos preparados para darle. Y sin embargo, en él yo veo siempre la posibilidad de una gran película. Y es como Woody Allen. Lo vamos a ver. Una mala de Woody Allen es una buenísima para muchos otros directores. Entonces, me hice bastante fiel de esos autores. El hijo de David Bowie, no me acuerdo el nombre, sé que es pobre, pero es por sí solo, ha hecho 2 películas, Moon y 8 minutos antes de morir. Excelentes. Así que Moon se puede ver en la red, porque es una película independiente que recaudó 700.000 libras en Inglaterra y es la más verídica de todas las películas sobre la luna que he visto en mi vida. La verdad que es fabuloso. Sin efectos especiales, una luna tan cercana. Y te digo de cositas de ahora, no estoy yéndome a lo antiguo, que también voy explorando cada tanto porque hay mucho por ver, pero de cosas que estoy buscando ahora. Yo, sí. Tengo que hablar de libros, no voy a nombrar los que por ahí son que más comunes, más conocemos. Soy muy amigo de Liliana, pero principalmente porque me fascina la manera que tiene de escribir. Me parece que hay una metáfora y una poesía ahí muy interesante, pero no recomendaría la saga de los confines, sino
otros cuentos de ella, sobre todo los cuentos que están mal catalogados como infantiles. Mucha gente por ahí no lo conoce a Franco porque muchas veces muchos de sus libros están como literatura juvenil o infantil y se pierden la posibilidad de conocer un gran autor. Digo, no porque esté acá, lo digo habitualmente. Y con Liliana pasa lo mismo. Liliana tiene unos cuentos hermosísimos que supuestamente son para chicos. Uno de los que a mí más me gustan es Unidos por el Viento, Amigos por el Viento. Lo leemos en casa cada tanto porque nos volvemos a llorar y nos volvemos a emocionar. A mí que me gusta mucho el cómic y me gusta mucho la historieta, Kryptonita de Leonardo Sciolá es un libro delicioso donde aprendí que el lenguaje villero tiene tantos matices diferentes que la única manera de poderlos ver es escrito por alguien que vivió efectivamente en la villa. A mí me da la sensación de que la película lamentablemente no cubre con la expectativa de lo que dice el libro, así que se los recomiendo para leer. Y a mí las películas, a mí me gusta mucho, me gustaban mucho los simuladores. Y lamento de que no haya historias más parecidas a esas, ¿no? No soy del que disfrutó de Relatos Salvajes, pero sí muchísimo de los simuladores. Y me parece que el cine argentino a veces inmerecidamente está en un lugar de, bueno, si no hay nada interesante norteamericano, entonces ponemos alguna película argentina. Y hay algunas películas como El secreto de sus ojos que me parece que debería verse en las escuelas, aunque sea por el relato, ¿no? Aunque sea por el relato. Y tenemos un montón de otras películas que creo que nos ponemos a tomar café y nos ponemos a charlar durante 2 o 3 horas, pero digo como para marcar algo diferente y que no sea lo que habitualmente se cuenta. Maxi, ¿vos querés? No. Bueno, películas, ¿no? Ya los chicos ya dijeron bastante. En todo caso, Tarkovsky un par de veces más, ¿no? Yo estoy trabajando sobre un libro de literatura de ciencia ficción y fantástico contemporáneo, entonces puedo nombrar algunos autores jóvenes. Para mí, El loro que podía ver el futuro de Luciano Lamberti es un libro extraordinario. Y La construcción de Carlos Godoy es otro libro extraordinario. No los voy a abrumar con eso, habrá tiempo más adelante para hablar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, entonces damos... Ya, sí, yo dije descargos. Indignarse. Estaría bárbaro, ¿no? Que alguien se indignara. ¿Nadie se indigna? Debido a la sensibilidad del tema están prohibidas las críticas. Bueno, entonces damos por... La sensibilidad de nuestras vanidades. Claro. Damos por terminada la mesa y los esperamos a las 5 con Género de Género, que va a ser en esta misma sala. Bueno, muchas gracias.